Hola, mis series adictos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí porque vamos a hablar de un tema que, si son como yo, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no cualquier serie turca, vamos a hablar de esas series que te atrapan desde el primer minuto, que te roban el sueño y que te dejan con ganas de más. Esas series llenas de amor, de intriga, de poder, de traición, de drama, de todo lo que nos gusta. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Me encanta compartir mis pasiones contigo y espero que te sientas como en casa. Y si ya eres un veterano del canal, muchísimas gracias por tu apoyo. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traeré las mejores recomendaciones para que tengas algo bueno que ver. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este universo de series turcas que te enamorarán. Prepárense para apuntar nombres y buscar dónde verlas porque no se van a arrepentir. La televisión turca ha experimentado un auge increíble en los últimos años, conquistando audiencias en todo el mundo. ¿La razón? Sus historias apasionantes, personajes carismáticos y una producción de alta calidad que no tiene nada que envidiarle a las grandes producciones hollywoodenses. La primera serie que quiero recomendarles es una que causó furor en todo el mundo, y con justa razón. Se llama Karasevda, que en español se tradujo como Amor Eterno. Ay, Dios mío, esta serie me hizo llorar a mares. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Él es un chico de clase trabajadora que estudia ingeniería, y ella es una joven adinerada que vive una vida que no eligió. Su amor es puro y verdadero, pero las circunstancias y las intrigas de sus familias los separan. Pero la vida da muchas vueltas y años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso hombre de negocios, buscando venganza contra aquellos que le hicieron daño. Nihan, por su parte, está atrapada en un matrimonio infeliz con Emir, un hombre poderoso y despiadado que hará todo lo posible por mantenerla a su lado. El reencuentro de Kemal y Nihan reaviva la llama de su amor, pero también desata una guerra de pasiones y traiciones que pondrá a prueba su amor y su lealtad. Lo que hace que Karasevda sea tan especial es la química innegable entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Es que se nota la chispa. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactúan, te hacen creer que realmente están enamorados. Además, la trama está llena de giros inesperados, secretos oscuros y personajes complejos que te mantienen al borde del asiento. Los guionistas de Karasevda son unos genios, saben cómo manejar el suspense y cómo mantenerte enganchado a la historia hasta el final. Si eres de los que disfrutan de las historias de amor imposibles, el drama familiar y las venganzas épicas, esta serie es para ti. Prepárate para llorar, reír, sufrir y amar con Kemal y Nihan. De verdad, es una joya. Te advierto, necesitarás pañuelos. Y quizás una almohada para morder en los momentos de tensión. Pero vale la pena cada lágrima, cada suspiro, cada momento de angustia. Karasevda es una experiencia televisiva que te marca para siempre. La banda sonora también es espectacular, cada canción te transporta a la historia y te hace sentir las emociones de los personajes. Y ni hablar del vestuario, quiero todos los vestidos de Nihan. La siguiente serie que quiero compartir con ustedes es un poco diferente, pero igual de adictiva. Se llama Ezel. Esta es una historia de venganza con un toque de thriller psicológico que te va a volar la cabeza. La historia comienza con Ömer, un joven inocente que es traicionado por sus mejores amigos y su prometida, quienes lo incriminan por un robo que no cometió. Ömer es encarcelado y dado por muerto, pero sobrevive a la prisión y regresa años después con una nueva identidad, Ezel. Ezel está decidido a vengarse de aquellos que lo traicionaron y le robaron su vida. Pero a medida que se acerca a su objetivo, descubre secretos oscuros y verdades dolorosas que lo obligan a cuestionar sus propios motivos. La serie está llena de flashbacks que nos muestran la vida de Ömer antes de la traición, lo que nos permite entender su dolor y su sed de venganza. Estos flashbacks son cruciales para comprender la transformación de Ömer en Ezel, para ver cómo la inocencia se corrompe y cómo el amor se convierte en odio. Lo que hace que Ezel sea tan fascinante es la forma en que explora la naturaleza humana, la traición, el arrepentimiento y la redención. Los personajes son complejos y ambiguos, y es difícil saber quién es realmente bueno y quién es realmente malo.
Todos tienen sus propios motivos, sus propias justificaciones, y a veces te encuentras empatizando con personajes que creías que eran villanos. Además, la trama está llena de giros inesperados y momentos de tensión que te mantienen pegado a la pantalla. Cada episodio es una sorpresa, nunca sabes qué va a pasar a continuación. Es una serie que te hace pensar, que te hace cuestionar tus propias creencias y valores. Si te gustan las historias de venganza con un toque de misterio y suspenso, Ethel es una serie que no te puedes perder. Prepárate para un viaje oscuro y emocionante, lleno de intrigas y secretos. Te aseguro que no podrás dormir hasta que descubras la verdad. El elenco es excepcional, todos los actores hacen un trabajo increíble en sus roles. Y la dirección es impecable, cada escena está cuidadosamente pensada y ejecutada. Ethel es una obra maestra de la televisión turca, una serie que te dejará sin aliento. Ahora vamos con una serie que combina amor, drama y un poco de comedia, perfecta para aquellos que buscan algo un poco más ligero, pero igual de entretenido. Se llama Erkenci Kuş, que se tradujo como pájaro soñador. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y espontánea que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Sanem sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo, pero su familia tiene otros planes para ella. Para evitar un matrimonio arreglado, Sanem acepta un trabajo en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre que es hijo del dueño de la agencia. Sanem y Khan se sienten atraídos el uno por el otro desde el primer momento, pero su relación está llena de obstáculos y malentendidos. Desde el primer encuentro, la torpeza de Sanem y el carisma de Khan crean situaciones cómicas y románticas. Es un flechazo instantáneo, pero ambos tienen que superar sus propias inseguridades y los obstáculos que les pone la vida. Lo que hace que Erkenci Kuş sea tan encantadora es la química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Son adorables juntos. Es que no puedes evitar sonreír cada vez que los ves en pantalla. La serie está llena de momentos divertidos, románticos y conmovedores que te harán reír, suspirar y enamorarte. Es una serie que te levanta el ánimo, que te hace creer en el amor verdadero y en la posibilidad de alcanzar tus sueños. Si te gustan las comedias románticas con un toque de drama y aventura, Erkenci Kuş es una serie que te va a encantar. Además, los paisajes de Turquía que muestran son preciosos. Dan ganas de viajar. Estambul, con sus calles llenas de historia y sus paisajes impresionantes, es un personaje más de la serie. Y la música es pegadiza, te dan ganas de bailar cada vez que la escuchas. Erkenci Kuş es una serie fresca y divertida, perfecta para desconectar de la rutina y disfrutar de una buena historia de amor. Prepárate para reír a carcajadas, suspirar de amor y soñar con viajar a Turquía. Y ahora, para los amantes de las series históricas, tengo una recomendación que los transportará a la época del Imperio Otomano. Se llama Muhteşem Yüzyıl, que se tradujo como El Sultán. Esta serie cuenta la historia de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y famosos del Imperio Otomano. La serie explora su vida personal y política, sus conquistas, sus amores y sus intrigas en la corte. Desde sus batallas épicas hasta sus romances prohibidos, la serie te sumerge en un mundo de poder, ambición y traición. El sultán también se centra en la historia de Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convierte en la esposa favorita de Suleimán y en una de las mujeres más influyentes del imperio. La serie muestra su ascenso al poder, su inteligencia, su ambición y su lucha por proteger a sus hijos. Hürrem es un personaje fascinante, una mujer que desafió las convenciones de su época y que se convirtió en una figura clave de la historia otomana. Lo que hace que El Sultán sea tan cautivadora es la forma en que recrea la época del Imperio Otomano, con sus trajes, sus palacios, sus costumbres y sus intrigas. La serie está llena de drama, romance, ambición y traición, y te sumerge en un mundo fascinante y lleno de historia. Los trajes son espectaculares, los palacios son impresionantes y la música te transporta a la época otomana. Es una producción de gran escala, con cientos de actores y extras, y un nivel de detalle impresionante. Si te gustan las series históricas con un toque de romance y drama, El Sultán es una serie que no te puedes perder. Es una producción impresionante con una ambientación espectacular. Prepárate para un viaje en el tiempo, para conocer la historia del Imperio Otomano y para enamorarte de sus personajes. Te advierto, es una serie larga, pero vale la pena cada minuto. Finalmente les quiero recomendar una serie más actual, que ha tenido mucho éxito en los últimos años.
Se llama Kukur, que significa el pozo. Esta serie cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, uno de los barrios más peligrosos de Estambul. La familia Koval tiene sus propias reglas y su propia forma de hacer justicia, y protegen a su barrio de las influencias externas. El barrio de Kukur es un personaje más de la serie, con sus calles estrechas, sus casas antiguas y su gente leal. Pero cuando una nueva banda criminal llega a Kukur, la familia Koval se enfrenta a una guerra sin cuartel que pondrá a prueba su lealtad, su amor y su poder. La serie se centra en Yamak Koval, el hijo menor de la familia, que regresa a Kukur después de años de ausencia para proteger a su familia y a su barrio. Yamak es un personaje complejo, un hombre que intenta escapar de su destino, pero que se ve obligado a volver a sus raíces. Lo que hace que Kukur sea tan adictiva es la forma en que combina acción, drama, romance y suspenso. La serie está llena de personajes complejos y ambiguos, y es difícil saber quién es realmente bueno y quién es realmente malo. Cada personaje tiene su propia historia, sus propios motivos y sus propios secretos. Además, la trama está llena de giros inesperados y momentos de tensión que te mantienen pegado a la pantalla. Cada episodio es una bomba de adrenalina, te mantiene al borde del asiento hasta el final. Si te gustan las series de acción con un toque de drama y romance, el Kukur es una serie que te va a encantar. La música es increíble y el ambiente del barrio es muy realista. La banda sonora es una mezcla de música tradicional turca y rap, que le da un toque moderno y original a la serie. Y el ambiente del barrio es tan realista que te sientes como si estuvieras caminando por sus calles. Kukur es una serie que te atrapa desde el primer minuto y que no te suelta hasta el final. Y bien, mis series adictos, esas fueron mis recomendaciones de series turcas que te enamorarán. Espero que hayan tomado nota y que encuentren alguna serie que les guste. Recuerden que todas estas series están llenas de amor, poder, traición y drama, todo lo que necesitamos para engancharnos a una buena historia. Pero la magia de las series turcas no se limita solo a estas 5. Hay un universo entero por explorar, con géneros para todos los gustos. Desde comedias románticas ligeras y divertidas, hasta dramas familiares intensos y desgarradores. Desde series históricas que te transportan a otra época, hasta thrillers psicológicos que te mantienen en vilo hasta el final. La televisión turca tiene algo para todos. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, así que déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué están viendo. ¿Alguna serie que me recomienden? ¿Alguna que me haya perdido y que deba ver urgentemente? Compartan sus opiniones conmigo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y feliz maratón de series turcas. Que lo disfruten.